Hoy se dio el primer paso para que en el Pleno de la Cámara de Diputados se discuta la eliminación de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex, y cuya iniciativa para dicho fin fue enviada por el presidente de la República, Cotton Head, en octubre de este mismo año, ya que en las comisiones de gobernación, en una votación completamente cerrada, ganó el sí por extinguir esta agencia de noticia, por lo que ahora se discutirá en el Pleno de la Cámara de Diputados. De llevarse a cabo la extinción de esta agencia noticiosa, será un gran fracaso para la administración de Cotton Head, donde él se verá responsabilizado, y también actores políticos allegados a él y que conforman su gabinete. Entre ellos, 2 secretarios de Gobernación, Adán Augusto López y Luisa María Alcalde, así como la periodista San Juana Martínez, quien fue designada por el propio presidente Cotton Head para ser la administradora y directora de Notimex al llegar al gobierno de México. Y no es una situación pequeña, por más que el presidente Cotton Head tenga un discurso para empequeñecer y para ensombrecer y tratar de hacer cada vez menos este tema, la realidad es que de lograrse esta extinción afectaría demasiado la libertad de expresión y el derecho que tienen los ciudadanos de tener el alcance de la información otorgada por parte del Estado mexicano. Además de que dentro del discurso político de Cotton Head ha estado siempre incluido el victimismo, el hacerse la víctima o el jugar el papel de la víctima ante los grandes consorcios noticiosos, ante las grandes corporaciones informativas que por lo general siempre están atacando su imagen y atacando su gobierno. Él tiene completamente las herramientas del Estado para poder contraatacar. Obviamente a él le conviene que quien defienda su gobierno, que quien legitime cada una de sus actos y de sus obras y de sus proyectos sea el pueblo, porque eso, ante los ojos de la sociedad, será todavía mucho más auténtico y será mucho más legal. La importancia del pueblo, la importancia de la sociedad es entender que no se debe de defender a políticos, que no se debe de defender al Estado, porque el Estado y los políticos tienen todas las herramientas de su parte, de su lado, tienen todas las instituciones de su parte y de su lado, y pueden contrarrestar de manera sencilla y de manera fácil todos los ataques que provengan de diferentes direcciones. Sin embargo, es lógico que todos los políticos quieran tener al pueblo de su lado y quieran hacer creer al pueblo que el sentir de ellos es el sentir de los políticos. Vamos a recordar brevemente el conflicto de Notimex. Trabajadores sindicalizados de Notimex acusan a la nueva directora San Juana Martínez de obligarlos a crear notas informativas que no estaban siendo verificadas y que no eran verídicas, con la intención de golpear a actores políticos y grupos de poder que representaban una molestia o estaban en contra de los ideales o de los grupos que San Juana Martínez representaba. Ante estos hechos, San Juana despide a muchos trabajadores, por lo que el sindicato emplaza huelga para defender los derechos laborales de estos trabajadores. San Juana Martínez se molesta y acusa y denuncia ante la Secretaría de la Función Pública a la líder sindical por desvío de recursos y por otros hechos administrativos. Situación que posteriormente la misma Secretaría de la Función Pública declara que nada de lo que había sido acusada la líder sindical era cierto y la declara inocente. En 2019, cuando se levanta la huelga, es hasta junio de este año que la Secretaría del Trabajo dictamina como legal el emplazamiento a huelga, y por ley Notimex tuvo que haber dejado de funcionar o de laborar y de recibir dineros. No debería de haber recibido ningún recurso. Sin embargo, en los años que duró la huelga,
Notimex siguió recibiendo dinero por parte del Estado y también siguió en operaciones. Y al no encontrar ninguna solución, lo único que le quedó al presidente Cotton Head fue tomar la decisión de extinguir la agencia noticiosa del Estado mexicano. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó este martes el decreto del presidente Cotton Head para extinguir Notimex y turnó el proyecto a la mesa directiva para su discusión y votación mañana en el Pleno. La determinación fue avalada con 20 votos a favor por parte de las y los legisladores de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, y tuvo 17 sufragios en contra de los demás partidos. Si durante décadas Notimex coadyuvó a cumplir la obligación del Estado para proporcionar información a la población, hoy en día la diversificación de fuentes y medios que proporcionan información en tiempo real y con posibilidades de acceso casi universal ha evidenciado que se puede prescindir de una agencia estatal de información y que en consecuencia ya cumplió con su objeto, señala el decreto. De acuerdo con el documento, las Secretarías de Gobernación y del Trabajo deberán designar representantes para que de manera colegiada acuerden las condiciones de liquidación de las y los trabajadores, la cual estará a cargo del Instituto para devolver al pueblo lo robado, INDEP. Durante el debate del proyecto, la diputada del Partido Acción Nacional, María Elena Pérez Jaén, dijo que hoy más que nunca, ante tanta desinformación, los ciudadanos necesitan fuentes confiables que les ayuden a llegarse de información precisa y confirmada por fuentes confiables. El Instituto para devolverle al pueblo lo robado es una institución que, como todo en esta administración, ha sido señalada por opacidad y por su ineficiencia y falta de transparencia. Los trabajadores de Notimex han sido objeto de una venganza. Esto ha sido una venganza por parte de la directora San Juana Martínez. Esta señora inepta es incompetente, que aplicó una de las más viejas prácticas patronales como las amenazas, el envío de golpeadores y presionó a los sindicalizados. Lo que dice el dictamen no es suficiente. Están dejando en la orfandad a más de 200 trabajadores sindicalizados, denunció. Por su parte, María Teresa Ochoa, diputada de Movimiento Ciudadano, apuntó que el presidente dice que ya no se requiere Notimex porque los mexicanos ya tienen las mañaneras, cuando hay estudios que enumeran el sinfín de mentiras que se dicen desde la mañanera, sin contar que esto es violatorio de la ley que establece el acceso a la información veraz, neutral, imparcial y confiable. Ismael Brito de Morena defendió el proyecto bajo el argumento que actualmente las redes sociales generan una sobreinformación que permite hacer a un lado los servicios de Notimex. En el escenario de la sobreinformación, los ciudadanos ya no tienen que esperar a que los diarios les sugieran una agenda de contenidos para leer, sino que ahora son ellos quienes escogen sus propios temas, y lo anterior trae como consecuencia la reformulación de los medios públicos especializados, dijo. El pasado 5 de octubre el presidente Cotton Head confirmó que ya se autorizó el presupuesto para entregarles la parte que les corresponde a las y los trabajadores de Notimex. Durante su conferencia de prensa matutina, se le preguntó si sabían en qué términos se había alcanzado el acuerdo de coordinación entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, relacionado con la extinción de la agencia de noticias. El pasado 3 de octubre, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex firmó un acuerdo con las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social para garantizar la indemnización de la planta laboral de la Agencia de Noticias Oficial del Estado mexicano. Luego de más de 3 años de huelga, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y José Luis Sánchez Cuasilt, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en representación de su líder, se reunieron con la secretaria general de Notimex, Adriana Urrea Torres, para dar cumplimiento a la protección de derechos individuales y colectivos de las personas empleadas en Notimex. El acuerdo firmado incluye 4 puntos, entre los que se contempla que el diálogo permanente entre las partes permitió atender de forma integral las preocupaciones de las y los trabajadores a través de la conciliación y mediación pacífica hasta concluir el proceso que permita la garantía de sus demandas, derechos laborales y sindicales de los involucrados. Durante la discusión en la Cámara de Diputados en favor y en contra de la iniciativa que abroga la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado mexicano y ante los ataques de la diputada panista María Elena Pérez Jaén, Juan Ramiro Robledo
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, expresó: no es sencillo tomar decisiones de Estado. Haber extinguido la Compañía de Luz y Fuerza del Centro fue una decisión muy dura. Quedaron 40,000 trabajadores y sus familias sin respaldo. La panista volvió a hacer uso de la palabra y dijo que, el contrario a lo que señala el presidente Cotonjet en su iniciativa, la información en redes sociales no son fuentes de información y carecen, en la mayoría de los casos, de rigor y profesionalismo. Y existen un sinnúmero de ejemplos que de ahí generan las fake news. Resulta impreciso que los medios se nutren de esa información. Nada más falso. Consideró que los medios de televisión, radio, periódicos y revistas buscan fuentes confiables que les ayuden a allegarse de información precisa, oportuna y veraz, confirmada por fuentes confiables, y esto justifica la permanencia de agencias de noticias que se han adecuado a una nueva realidad. La diputada priista Cintia López Castro dijo que el PRI votó en contra de la extinción y liquidación de Notimex porque tiene visos de inconstitucionalidad, vulnera los derechos de los trabajadores, además de que vulnera el derecho al acceso a la información que debe garantizar el Estado mexicano. La huelga en Notimex es la más larga dentro de un organismo público en México y la huelga de periodistas más larga a nivel mundial, y el gobierno ante esta huelga prefirió extinguir Notimex, dijo la diputada priista.